iniciamos entonces la meditación de la palabra. Les pediría que le pregunten ahí, para iniciar, ¿verdad?, al hermano que está ahí a la par suya, a la hermana que está ahí a la par suya, ¿qué legado va a dejar? ¿Qué legado va a dejar en este mundo? Pregúntele al hermano, ¿qué legado va a dejar? Hermana, ¿qué legado va a dejar? Entonces es importante que le pregunten ahí cuál es el legado que va a dejar, ¿verdad? Ahora pregúntele, y mire, hermano, ¿y usted qué legado me va a dejar a mí? Dígale, pregúntele, hermano, ¿qué legado me va a dejar a mí? Pregunto qué legado le va a dejar. Pregúntele qué legado le va a dejar. Importante. Claro, que el Señor nos permita tener esa largura de años de vida, ¿verdad? Pero que experimentemos el legado aquí y ahora, ¿verdad? Desde que estamos aquí en vida, que ya empecemos a transmitir ese legado. Es sumamente importante. Ahora, por ejemplo, yo he recibido el legado de los hermanos del Ministerio de Alabanza, porque estuvimos aquí ese tiempo de alabanza y oración, y ese legado de poder ser ministrado en la presencia de Dios, de poder adorar con entendimiento. Entonces ya es parte de un legado que he recibido esta noche de bendición para mi vida, de bendición para mi espíritu, ¿verdad? Reconociendo que el Señor reina, alabándole, adorándole con libertad, es de bendición. ¿Cuál es el tema en el que vamos a meditar esta noche? ¿Qué legado espiritual dejaremos? ¿Qué legado espiritual dejaremos? Eso es bien importante, que nos hagamos esa pregunta. ¿Y qué legado espiritual voy a dejar? Y no pensemos solamente en ese legado espiritual, que se lo vamos a dejar nada más a la familia. Ese legado espiritual del que vamos a hablar hoy en la noche, también vamos a hablar de ese legado espiritual para todas las personas que nos rodean en todo momento. Y a manera de introducción, estamos transmitiendo, hermanos, realmente a todas las personas que nos rodean, empezando por la familia, amigos, vecinos, compañeros. Estamos transmitiendo fe, estamos transmitiendo testimonio, estamos transmitiendo enseñanza, estamos transmitiendo paz, estamos haciendo discípulos, estamos sirviendo a Dios. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer. A veces, ¿cómo estamos actuando nosotros si realmente le estamos transmitiendo a nuestros hijos también fe o le estamos transmitiendo temor? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Es importante. ¿Qué le estamos transmitiendo a las personas que nos rodean? Y que el mundo no nos esté contaminando. Porque de repente las personas se acercan a nosotros y nos dicen, no, mire, es que en esta situación así como está, se ve empeorar la cosa y nos va a ir mal. Y entonces los hermanos le dicen, sí, va, verdad que nos va a ir mal. O sea, no, ahí no estamos dando ningún buen testimonio ni ejemplo de quien hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él está en control de todas las cosas, que Él nos liberta de toda la opresión del enemigo, independientemente de las circunstancias. Dios siempre está en control de toda la situación. Entonces nosotros tenemos que dejar un legado también de buen testimonio, de ejemplo. ¿Y qué es un legado? Pues si investigamos en cuanto al legado, es un aporte espiritual y también material, que se transmite de generación en generación. ¿Cuáles son esas áreas que se transmiten? Se transmite la fe en el área espiritual. Se pueden transmitir también los valores, ¿verdad? Los valores cristianos. Se puede transmitir también la obediencia, dando el ejemplo, ¿verdad?, de ser obedientes. También se puede transmitir el conocimiento de las enseñanzas a las demás personas o a nuestro grupo familiar. Que les transmitimos el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces también hay una relación entre un legado espiritual y un legado material, y en ese legado material incluye también la parte de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces por eso el tema está enfocado a que reflexionemos y nos hagamos esa pregunta: ¿qué legado espiritual dejaremos? ¿Verdad? Importante que podamos reflexionar en ese sentido para ver si realmente estamos caminando como deberíamos de caminar en cuanto al temor de Dios, en cuanto también el buen testimonio, para ver si vamos a dejar realmente ese legado. Y vamos a meditar en la palabra en este momento. Vamos por favor a segunda carta de Timoteo del 1 al 5. Segunda carta de Timoteo del 1 al 5. Segunda carta de Timoteo. Bien, vamos a leer un poco más, del 1 al 14.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nos detenemos ahí. Que estamos ahí, que podemos ahí percibir que Pablo, hablándole a Timoteo, le menciona, ¿verdad?, que él ha recibido de ciertas personas, él ha recibido de esos familiares, ¿verdad? Ha recibido bendición de fe, ha recibido una transmisión también que él ha heredado en ese momento. Y eso es importante ahí, es siempre reflexionarlo en ese sentido y recordar, habla de la abuela Loida y tu madre Eunice, una transmisión de generación en generación. ¿Cuántos de nosotros tal vez no recordamos a algún familiar cuando nosotros estábamos pequeños y lo encontrábamos arrodillado y con los brazos extendidos, ¿verdad?, orando? Una transmisión ¿de qué? De fe, una transmisión de dependencia de Dios. Y ese es un legado muy valioso. Podría alguien recibir también una herencia, tal vez en lo económico, pero tal vez no recibió un legado espiritual de caminar en el temor de Dios. Yo escucho a varias personas, varias hermanas que mencionan, mire, fíjate, mi mamá siempre nos orientaba a que teníamos que orar en las mañanas, que teníamos que orar en la noche. La veíamos, me dicen algunas hermanas, a mi mamá que estaba orando en la mañana, a mediodía y en la noche. Oíamos a mi mamá que estaba adorando al Señor. Ese es un gran legado, ¿verdad? Porque fue transmitido de generación en generación. ¡Qué bendición! Cuando nosotros podemos también hablar, fíjese que a mí me transmite también buen testimonio, me transmite también valores, ver a mi hermana tal como ha servido. Aquí recordamos a muchos hermanos, ¿verdad? Muchos hermanos por muchos años y muchas hermanas también, de que estuvieron sirviendo en diferentes ministerios y aún le decían al pastor, mira hermano, no quiero que me quite de estar sirviendo, quiero seguir sirviendo, ¿verdad? Teníamos ahí a la mamá del hermano Manuel Rodríguez, si la recuerdan, ¿verdad? Nuestra hermana, ahí estaba siempre, que quería estar sirviendo. Ya después estaba ya ayudando en la cafetería también. Para mí, ella fue ejemplo y también me dejó un legado, ¿verdad? Un legado de admiración, que nuestra hermana, a pesar de los años, ahí estaba dedicada a poder servir. Y así cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que hemos conocido, nos han dejado un legado que tenemos que recordar. Tal vez no dejaron tal vez un legado económico, pero sí le dejaron un legado más importante, que fue un legado espiritual, de ejemplo, de buen testimonio. Hermano Porfirio, por ejemplo, que lo recordamos, ¿verdad? Con qué amor nos recibía, ¿verdad?, allá a todas las personas. Hermano William, que siempre estaba dispuesto también a servir de diferente forma, a invertir en la obra de su reino. Y así podemos hablar de muchos hermanos que nos han dejado un legado. Entonces ahora nosotros hagámonos ahí la pregunta, ¿qué legado espiritual voy a dejar a mis hermanos, a mis familiares, a las personas que me rodean? Seguimos ahí leyendo, siempre en el Timoteo 2:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le manda Pablo en ese momento? Que avive el fuego. ¿Cuántos ese fuego se nos ha venido abajo a nosotros, ¿verdad? Desde el primer enamoramiento que tuvimos con el Señor, desde la primera vez, desde cuando aceptamos a Jesucristo y nos metimos de lleno en el Señor, que queríamos más y más de la presencia de Dios, que queríamos estar en oración, que queríamos estar también meditando en la palabra de Dios, que queríamos estar en reuniones de grupo. Yo me recuerdo que se nos asignó a varios de nosotros que teníamos reuniones en algún momento, ¿verdad?, en las casas. Teníamos reuniones en las casas y ahí estábamos invitando a vecinos. Y muchas personas a partir de ahí
iniciaron y nacieron de nuevo. Entonces, qué bendición que tuvimos esa oportunidad. Entonces, Pablo le manda a Timoteo que avive el don de Dios para bendición de las personas que le rodean. Y tal como leíamos también, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, independientemente de las circunstancias, hoy habría también el tiempo de alabanza y oración, ahí en nuestros hermanos, ¿verdad?, la alabanza, y hablaban de eso. Independientemente de las circunstancias, estábamos acá con toda la actitud, con todo nuestro corazón, para alabar y adorar a nuestro Padre Celestial, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios que está en control de todas las cosas, el Dios que nos da vida, el Dios que nos da salud, el Dios que nos da protección, el Dios que nos levanta, el Dios que nos provee. A ese Dios estamos alabando, a un Dios verdadero, que existe, que lo podemos experimentar en nuestros corazones, que lo podemos experimentar en nuestra vida, que podemos ver sus milagros y maravillas en todo momento. Entonces, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, bien importante también que demos testimonio, no nos avergoncemos, ¿verdad? Ahí en algunos lugares, si bien es cierto, se identifican que hay como 50, 60 creyentes, pero tal vez los que acuden a las reuniones de un ministerio cristiano solo son unas 10, 15 personas, y los demás como que son de la secreta porque no quieren, ¿verdad?, darse a conocer que son cristianos evangélicos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cuanto a moderar a Cristo, en cuanto a apoyar el desarrollo del Evangelio de Dios. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Importante en nuestras oraciones: Padre, cumple tu propósito, cumple tu llamamiento en mi vida, que no se cumpla el propósito del enemigo, que no se cumpla el propósito o mi propósito, que se cumpla tu propósito, que cumpla tu llamamiento en mi familia, en mis hermanos, en mí, sea tu llamamiento y tu propósito el que se cumpla en el nombre de Jesús. Qué bendición entonces que podemos estar orando, porque en nuestra voluntad y nuestro pensamiento podemos tener otro propósito, pero el propósito de Dios para nuestras vidas es perfecto, es de bendición, es que para que podamos crecer espiritualmente, es para que nos desarrollemos a otro nivel que podemos ir y libertar a esas personas que están cautivas, que podemos imponer manos y sanar a los enfermos. Claro, el Señor Jesucristo obrando por medio de nosotros, ¿verdad?, dando vida a las personas. Qué bendición. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos, y eso es parte de avivar el fuego del don de Dios que nos ha dado. 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿verdad? 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Sabemos nosotros en quién hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó, ¿verdad?, a Lázaro, el que resucitaba muertos, el que sanaba enfermos, el que utilizaba diferentes métodos y las personas eran sanadas, quien calmó la tempestad allá en el mar. En ese Dios hemos creído, en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros hablamos esa palabra, yo sé en quién he creído, tenemos que ser libres de todo temor, libres de toda angustia, libres de toda opresión en el nombre de Jesús. Qué bendición para nuestras vidas contar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y en ese momento que pasamos, porque estamos en esto, como hemos mencionado antes, en este cuerpo, ¿verdad?, humano todavía, no dejamos a veces de tambalear ante diferentes circunstancias. Aquí no sabemos los padecimientos de cada una de las personas o cómo las personas andan cargadas. Estaba leyendo una noticia reciente de un joven, ¿verdad?, allá en la Monseñor Romero, que de repente era de los que andaban en vehículos, estacionó su vehículo a un lado y se tiró debajo de las llantas de un vehículo pesado que pasó en ese momento. Ahí falleció. Entonces, a veces vemos a las personas que nos pueden sonreír, que nos pueden hablar, ¿verdad?, y a ver cómo andan de
cargadas esas personas. ¿Qué responsabilidad estamos cumpliendo nosotros de presentarles a Cristo? Que Dios nos inquieta de hablarles de Cristo. Dios nos inquieta, ¿verdad?, de conversar con ellos, de compartirles una palabra. Y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y he recibido también en algún momento en algunos lugares o instituciones de que mencionan que han visto a una persona que está por ahí y ve tal vez un rótulo de una institución y entra a la institución pidiendo ayuda. Miren, yo en este momento había decidido quitarme la vida, pero cuando vi el rótulo de esta institución yo entré para ver en qué me pueden ayudar, qué me pueden aconsejar, y empiezan con un proceso de ayuda a esta persona. Qué bendición es que si las personas allá cuando esté el grupo de evangelismo, ¿verdad?, los domingos en la mañana, que están ahí evangelizando, las personas puedan ver el rótulo de la iglesia y en ese momento encontrar esperanza, que pueden venir y pueden acudir a aquella iglesia y que aquí les vamos a recibir, que aquí les vamos a presentar a Cristo, que aquí les vamos a compartir la palabra de Dios, que aquí les vamos a recibir bien. Eso es parte también de una bendición y es parte del testimonio que tenemos que dar, que vienen personas a la iglesia y que tenemos que recibirlas, que ellas se sientan bien recibidas, ¿verdad? Que podamos darles la mano, que podamos saludarles, que podamos preguntarles cómo están. Pero si de repente estas personas están cargadas porque en las casas las ignoran, porque las ignoran en los trabajos, porque las ignoran en todo lugar, y aquí las ignoramos nosotros también como creyentes, está complicado, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo o marcando la diferencia. Entonces tenemos una responsabilidad espiritual delegada de presentar y modelar a Cristo. Por eso se habla que los valores no se transmiten así nomás, ¿verdad? Y que los vamos a enseñar, los valores se van a enseñar. Muchas veces hay anécdotas ahí que nos entro en algún lugar de que están estudiando los valores, escriben el mes del valor tal, el valor de la solidaridad, el valor también de la responsabilidad, y diferentes valores, pero de repente no los estamos transmitiendo, haciendo las cosas bien, ¿verdad?, con las personas que podemos hacerlo. Entonces es importante que reflexionemos en eso. 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Importante entonces en nuestra vida espiritual hacer esta reflexión y evaluar qué legado estamos dejando y a quiénes, hermanos, tenemos que dejar ese legado. A los amigos, ¿verdad? Hay personas que nos han mostrado la amistad por años. Si de repente aquí nos empezamos, les decimos, mi hermano, tomémonos 5 minutos para hacer una remembranza de los amigos que hemos tenido desde la juventud, que nos acordamos y que han sido de bendición para nuestras vidas, y empezamos pero de repente recapacitamos. Por cada una de esas personas he estado orando, por cada una de esas personas he estado investigando, hoy con lo de las redes también, ¿verdad? Con esto que puede buscarse en las redes y encontrar una persona y saludarle y presentarle a Cristo. Hemos estado haciendo eso por las personas que nos han ayudado, por las que nos han bendecido. ¿Por quiénes también? Por los vecinos. Y con los vecinos está también el buen testimonio, que los vecinos digan, no, mire, él es creyente, no es una persona, es una familia que no se meten con nadie, ellos son de bendición, ellos son bien educados, ellos son bien respetuosos, ellos comparten la palabra de Dios. Y que los vecinos también les digan a las demás personas, mire, anda buscando a las personas que viven ahí, no, mire, hoy es domingo en la mañana, no los va a encontrar, porque ellos están en la iglesia, ellos son bien disciplinados, que siempre se encuentran en la iglesia. Entonces es parte del testimonio también. Pero si las personas ahí nos ven que un domingo sí, un domingo no, otro domingo sí, otro domingo no, estamos ahí en la casa, bueno, ¿aquí qué sucede? Claro, a menos que sea una condición bien particular, ¿verdad? Una condición bien particular. Me acuerdo que ya hace años no asistimos a la iglesia, creo que fue un domingo en la mañana, porque yo creo que fue el que no asistí, porque me quedé cuidando a mi abuelito, que en ese tiempo tenía necesidad de cuidarlo a él, ¿verdad? Me quedé cuidándolo. Entonces de repente los vecinos llegaron extrañados a tocar la puerta, que por qué estábamos ahí, o que por qué yo estaba ahí, porque les extrañó que era domingo en la mañana y que no había nadie. Entonces yo me alegré, dije, bueno, gracias a la misericordia de Dios, que por lo menos han identificado que nos congregamos regularmente, ¿verdad? Porque ellos se extrañaron en ese momento. ¿A quiénes más, hermanos?
a los compañeros de trabajo, estamos presentándole a Cristo, o a los compañeros de estudio, ¿verdad? De los jóvenes que están estudiando todavía, le estamos presentando a Cristo, estamos haciendo discípulos también. Acabamos de tener la conferencia también de la red Hechos 2 y ahí nos presentábamos o estudiábamos de hacer discípulos, hacer más seguidores. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuántos de esos seguidores estamos trayendo a la iglesia? ¿A cuántas personas estamos enseñándole la palabra de Dios? Aquí ya estamos en un nivel diferente. Aquí la mayoría también hemos pasado por el centro de entrenamiento ministerial. Y con solo el hecho de nuestro pastor que nos predica aquí la palabra, una buena enseñanza, ¿verdad? Que muchas personas vienen, se van satisfechas por lo que Dios está haciendo en este lugar por medio de la palabra, y nosotros cómo estamos cumpliendo también esa responsabilidad de todo lo que hemos aprendido por años de la palabra de Dios. La estamos transmitiendo realmente. Entonces tenemos que transmitir también sabiduría, es parte, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros, a las personas que nos rodean. Les vamos a dar un buen consejo que esté fundamentado ¿en qué? En la palabra de Dios, que no esté fundamentado en mi pensamiento, porque mire que a mí me fue mal, que a mí me pasó esto. No, Dios obró en mi vida, Dios me sanó, Dios me levantó, Dios me proveyó, Dios obró esta liberación, Dios obró esta provisión económica. Parte de eso es lo que tenemos que hablar, y también a las diferentes personas. ¿Quiénes fueron los principales personajes de la Biblia que dejaron un legado? Primero, nuestro Señor Jesucristo dejó un legado para toda la humanidad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo como legado perfecto y el mayor legado? El sacrificio de entregar su vida. ¿Para qué? Para la salvación de toda la humanidad. Entonces el principal legado que hemos recibido es el de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna, para experimentar más y más de su presencia, libertad y paz. ¿Quién dejó también otro legado? Pablo, como acabamos de leer. Pablo dejó el legado a Timoteo, le encargó predicar la palabra, no le dijo, mira, anda, hace otra cosa, le encargó predicar la palabra, le encargó también que compartiera la fe en Cristo Jesús. ¿Y quién más? Otro personaje de la Biblia, Abraham, padre de la fe, como todos lo conocemos. ¿Cuál fue el legado que dejó Abraham? Fue la fe, ¿verdad? Por eso es llamado el padre de la fe. También la obediencia que tenía al llamado de Dios. También Abraham demostró, bendijo a toda su descendencia. Estamos nosotros bendiciendo a nuestra descendencia, estamos bendiciendo a nuestros familiares, ¿verdad? De diferentes formas. Estamos hablando en ellos bendición y no maldición. Estamos hablando en ellos riqueza y no pobreza. Estamos hablando en ellos sanidad y no enfermedad. Estamos hablando en ellos libertad, paz, gozo y no cosas malas. Eso es importante que lo reflexionemos. Y también David. ¿Qué hizo David, ese personaje de la Biblia? Dejó el legado de la transformación, llevando a su pueblo a ser una nación poderosa. ¿Y cómo actuaba David? En todo momento tenía una actitud, una perseverancia, un corazón conforme al corazón de Dios también. Entonces es importante también cómo está nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo. Y claro, todos estamos en un proceso de transformación, pero tenemos que perfeccionar qué estamos haciendo bien o qué necesitamos mejorar. Y el último personaje que nos vamos a referir este día es Nehemías. ¿Qué enseñó Nehemías? Enseñó sobre la perseverancia y la capacidad de superar problemas. ¿Qué hizo? Reconstruyó los muros de Jerusalén, si recuerdan, en un contexto bien complicado, pero Nehemías, ¿verdad?, hizo eso, reconstruir los muros de Jerusalén, aunque había oposición, aunque era una situación bien delicada, pero él no tuvo temor. Ahí se cumple bien importante esa palabra. Él no caminó con espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para hacer la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces es importante que podamos enfocarnos en ese sentido. Y rápidamente vamos a ver algunos versículos bíblicos adicionales que fundamentan este tema del legado espiritual que dejaremos. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 6, por favor, del 5 al 7. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si nos ponemos a reflexionar que si estamos haciendo eso realmente, estamos hablando y repitiendo la palabra de Dios. ¿A dónde tenemos que decirle? Con los hijos. Entrando a la casa, estando en la casa, andando por el camino, o sea, donde andemos, tenemos que estar hablando de la palabra de Dios, estar repitiendo la palabra. Al acostarse dice también, y cuando te levantes, hablar la palabra de Dios, orar, estar en comunicación con Él, es importante. Entonces de ahí vemos esa parte, reflexionemos si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Vamos rápidamente a Salmo 145. Salmo 145, del 1 al 4. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Estamos haciendo eso realmente? ¿Estamos exaltando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Le estamos bendiciendo su nombre eternamente y para siempre? Qué bendición, ¿verdad? Hasta ese canto que hay, ¿verdad? Sobre ese salmo específicamente. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Estamos transmitiendo eso de generación en generación, nos estamos levantando como verdaderos adoradores, estamos transmitiendo para que también nuestros hijos, los jóvenes, estén también en ese tiempo, ¿verdad?, de adoración. Eso es importante que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? Si lo estamos realmente transmitiendo de generación en generación. Salmo 112. Salmo 112, ahí cerquita, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Habla, ¿verdad?, de una bendición de generación en generación. Podemos estar nosotros con esa expectativa, podemos estar nosotros con esa satisfacción y tranquilidad que estamos transmitiendo realmente lo espiritual de generación en generación. Y esto tiene que ver con los hijos, tiene que ver también con los jóvenes aquí en la iglesia, tiene que ver ahí específicamente, imagínense, los maestros de escuela bíblica, ¿verdad?, que tienen esa gran oportunidad de estar transmitiendo la fe, que están transmitiendo los valores cristianos, que le están hablando a los jóvenes de no tener temor, ¿verdad?, independientemente de las circunstancias, sino que caminar solo en el temor de Dios, que no tienen que estar temiendo a los hijos del diablo, que tienen que tener nada más un temor irreverente para nuestro Padre celestial, y que pueden ser guardados de cualquier situación y aumentar su fe también a través de los testimonios. No estarles diciendo ahí que tienen temor de diferentes situaciones, porque imagínense si el maestro de escuela bíblica está transmitiendo temor a los jóvenes, desde ahí hay novedad. Pero no, sabemos que están haciendo un gran esfuerzo nuestros maestros de escuela bíblica, dando un buen modelaje, transmitiendo valores, hablándoles de Cristo, hablándoles que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y que en Él podemos encontrar libertad, que en Él podemos experimentar paz. Le están dando testimonio los hermanos también, y así cada uno de nosotros también. No dejemos todo para solo los maestros de escuela bíblica, sino que también los padres, nosotros estamos transmitiendo esa fe realmente a los jóvenes, a los niños que estamos acá cuando los saludamos también, ¿verdad? Y le estamos hablando y modelando a Cristo. Es importante también para nuestra vida espiritual. Vamos al siguiente salmo. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¡Qué bendición! La misericordia de Jehová es desde la eternidad. ¿Y hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Y sobre quiénes? Sobre los que le temen, los que caminamos en el temor de Dios. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa claridad de la palabra de Dios, que el Señor realmente nos respalda, que el Señor puede bendecir a nuestros hijos, que el Señor los puede llevar a otro nivel, independientemente de lo que diga el mundo, independientemente de lo que digan las circunstancias, independientemente de lo que digan los médicos, independientemente de lo que digan cualquier persona. Tenemos que estar confiados que nuestro Señor Jesucristo es su ayudador, su pronto auxilio, y hablar vida en esos jóvenes, hablar que ellos se van a desarrollar, ¿verdad?, como hijos de Dios, como grandes servidores de Dios, como ministros que se levantan en todo momento. Y vamos a Deuteronomio, regresamos a Deuteronomio ya para ir casi finalizando. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En nuestro corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, ¿verdad? Ya leíamos anteriormente también. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que siempre vamos a tener al frente el recordatorio de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que prevalecer, hermanos? Y con todo respeto ahí a las personas que nos escuchan también en el ámbito de las profesiones, psicólogos y todo lo demás, mis respetos también en las áreas que pueden estar apoyando, pero lo que tiene que prevalecer es la condición espiritual, ¿verdad? Dios obrando en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu, obrando sanidad, obrando paz, obrando libertad en todo momento. Eso es lo que tiene que prevalecer, no otra cosa, no otra situación. Y Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti para siempre. ¿Qué tenemos que guardar, verdad? Escuchar, ¿verdad? Guardar y escuchar todas las palabras de Dios. ¿Y eso qué tenemos que hacerlo según la palabra? Guardarlo en nuestro corazón, y lo vamos a transmitir también a nuestros hijos, y ellos van a ser bendecidos, ser bendecidos. Entonces, importante que reflexionemos, y por eso, hermano, el tema de esta noche: ¿qué legado espiritual dejaremos para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos? Que las personas, bueno, desde ya empezar a dejar ese legado espiritual, que las personas nos reconozcan en la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. No, ellos son hermanos en Cristo. Mire, ellos nos ayudan aquí a salir adelante en las diferentes dificultades. Por medio de mi hermano, una vez fíjese que yo estaba enfermo y él vino, oró y yo me sané. Eso es lo que tenemos que transmitir: la sanidad que da Jesucristo, la paz que da Jesucristo, todo, las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, importante que reflexionemos cómo iniciamos ese legado. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo fe o lo contrario a fe? ¿Estamos transmitiendo buen testimonio o lo contrario a buen testimonio? ¿Estamos transmitiendo enseñanza en la palabra de Dios o estamos transmitiendo otro tipo de enseñanza o conocimiento? De repente en algunos lugares me acuerdo que algunas hermanas me molestaban, algunos hermanos: mire, hermano, que fíjese que yo le escucho más hablar de otros temas, pero no le escucho hablar de Cristo. ¿Y qué está sucediendo? Le hacían como reflexionar a las personas. No, nosotros tenemos que, bien es cierto, vamos a estar con otras personas, vamos a evangelizar, podemos hablar de diferentes temas, pero el principal tema que no tenemos que perder la oportunidad es hablar
de Cristo y presentar a Cristo en todo momento. Vamos a presentar a Cristo en todo momento, así que importante para nuestra vida espiritual que presentemos a Cristo, que lo modelemos y que reflexionemos qué legado estamos dejando a nuestros hijos. Eso es el legado de fe, de que podemos hablar: Jesús me sanó, Jesús me dio vida, Jesús me libertó, Jesús me dio paz, Jesús obró en mi vida por medio de esta y esta situación. Eso es importante también con el legado. Con el simple hecho del testimonio que demos, que Dios ha hecho en nosotros, las personas son levantadas a otro nivel, se aumenta también la fe de las personas y experimentan paz, experimentan libertad, experimentan realmente el gozo del Señor. Tenemos que tomar de la fuente de la salvación. ¿Y cómo tomamos de esa fuente de la salvación? A partir de la fe, a partir del gozo. No nos detiene el enemigo, no nos detienen las circunstancias. Nosotros estamos confiando en que el Señor Jesucristo está en control de nuestras vidas, está en control de todas las cosas, y Él nos va a sacar, ¿verdad?, de esa situación de desesperación, que tal vez solo estamos viendo el fondo del túnel oscuro por la situación de estorbo de salud, por la enfermedad, por el problema económico, por el problema familiar, por el problema legal. Pero Cristo está en control de todas las cosas. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice la palabra. No dice que voy a caminar en temor, no dice que voy a caminar en angustia, no dice que voy a darles un mal testimonio a los jóvenes o a los niños, sino que voy a transmitir la fe que necesitamos en todo momento. Vamos a tener este tiempo, este momento de alabanza y adoración, y después oramos y nos despedimos. Gloria a ti, Padre, te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu señorío, reconocemos que tú reinas, reconocemos que tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Padre, por revelar tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque podemos, Señor, venir a este lugar, podemos bendecirte, podemos dar testimonio a tu obra maravillosa de sanidad, de protección, que nos levanta, que nos vivifica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Rey. Y compruebo la